Entendemos que una de las cosas que más tenemos que cuidar es la seguridad vial. Y Ujú. eso parte de la prevención y la prevención parte de la señalética. Hasta esta fecha, hasta el día de hoy, son más de 90 puntos que se han hecho intervenciones fuertes. Esta cifra se irá triplicando en los siguientes 2 meses, pero al menos en los puntos más neurálgicos de la ciudad, donde pudieran haber más accidentes y donde hay más niños y niñas jóvenes que Ujú. estarán transitando, se han hecho ya las intervenciones más fuertes. La segunda área, la Secretaría de Movilidad o todo el circuito de movilidad a través de dos elementos. La primera es el aseguramiento de los expresos escolares, que tienen ahí unos horarios y unas modalidades. Les invitamos a la gente a que puedan seguir las redes de la Secretaría de Movilidad para más información. Y la segunda cosa es el primer año que hacemos una capacitación masiva a través de la AMT para El transporte. sí, sí, no, para la formación, para la capacitación en rutas y protocolos en prevención y detección de violencia a los conductores de los expresos escolares. Eso creo que es algo que también le agrega mucho valor agregado a la labor que se está haciendo. Ujú. Tercero, todo lo referente a la seguridad. Aquí encabeza la Secretaría de Seguridad, especialmente con AMC, con el Cuerpo de Agentes de Control, para todo lo que refiere a los operativos de control del espacio y aseguramiento del espacio público. Y finalmente, y cuarto, todo lo que nos confiere a nosotros como Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, en primero la articulación, ahí sí casa fuera, ahora con ya el Ministerio de Educación, que ya hemos desde la semana anterior mantenido algunos espacios de encuentro, como también en este momento ya todo lo que es puesta preparativa para el regreso de nuestras unidades educativas. Y aquí te digo, solo en nuestras unidades educativas tenemos ya algunos elementos bastante innovadores para este año, tanto en infraestructura como en tecnología, como en diversificación de Ya, ofertas. refiriéndonos a las 20 unidades A las nuestras. que son controladas, por ejemplo, le cuesta, por ejemplo, cada año al municipio poner bien las unidades en materia de infraestructura, en materia de tecnología, lo que nos estás diciendo, Bueno, Juan? te doy una premisa. A esta fecha Ujú. estamos rompiendo el récord histórico de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Educación. Vaya. Durante muchos años nunca pasó el 20, el 30% de ejecución. El año anterior ya pasamos del piso del 60% y este año estamos seguros que pasaremos del 70, el 80, 85% de esa ejecución. Es decir, ¿cuál es el presupuesto de la Secretaría? Para que tengamos una idea de Te voy, cuánta plata se está te invirtiendo. voy solo desglosando algunos datos y vos me vas sumando ya. Ya. Solo en la nueva unidad educativa Julio Moreno Peñarrera, en la parroquia de Amaguaña, la Ya. segunda parroquia más poblada del Valle de los Chillos, estamos invirtiendo más de 3 millones de dólares. Ya. Hemos reconstruido entera la unidad educativa. En el caso de unidades educativas un poco más pequeñas como Juan Wisnet en Guamaní, Ricardo Chiriboga en la Napo, 9 de octubre en la Gasca, Ujú. Unidad Cotocollaba, entre otras, hemos invertido casi $350,000 en Ujú. unas remodelaciones menores. Este año ya, bueno, lo inauguramos en el anterior, pero este año es el primer año electivo que arrancamos con las 16 bibliotecas y la compra masiva de libros que hemos hecho. De nuestras 20 unidades educativas, 16 cuentan con bibliotecas y el 100% cuentan ya con reposición de su fondo bibliográfico. El año anterior, a mitad del año hicimos, pero este ya arrancamos al 100% con la renovación de las baterías sanitarias de 12 unidades educativas. Aparte de eso, en las próximas semanas estaremos empezando la obra para la unidad San Francisco de Quito, ubicada en la parroquia de Guayabamba, un bloque de aulas de más de $600,000. Y así, bueno, seguimos interviniendo en distintas unidades educativas. Saquiel, normalmente el ingreso a clases es un momento de estrés financiero en las familias, ¿no? La plata no sobra el resto del año, pero en inicio de clases le empieza a demandarse más a papá, a mamá, a quien encabeza o a quien lleve las finanzas en casa. Entonces uno dice, ustedes han trabajado quizás en una política para tratar de aliviar eso. Más allá, escuchaba hoy día a las madrugadoras nos contaban de los BBBs que están haciendo promociones, pero ya desde la política pública, es decir, no les exijan un uniforme nuevo, no les obliguen a comprar la mochila nueva, que se reutilice la mayor cantidad posible de útiles. ¿Hay política pública en el distrito sobre eso? Tres cosas. Primero, solo quisiera confirmarte el dato. Me escribió ahorita justo el coronel Washington Martínez de la MT. Son más de 6,500 conductores que hemos capacitado hasta esta fecha. Una cifra Lo importante. escuchaba hoy de mañana el presidente de la Federación de Y Transporte ahora Expreso acá. respondo a tu pregunta. Para nosotros, la compra de útiles o la adquisición de todos los materiales
tiene 3 componentes. Primero, lo que podemos cubrir nosotros. Y como te digo, está en la infraestructura. Porque antes, ¿qué pasaba? Cuando tú no cubres la infraestructura, y es algo que ha venido pasando mucho en el sistema fiscal, se le carga a los padres y a las madres. Claro, se les generan las cuotas a través del comité de Entonces yo pagos de digo, familia. si nosotros no cubrimos, por ejemplo, el arreglo de los techos, si nosotros no hacemos unas inversiones de avanzada como poner techados en canchas donde no hay, donde sabemos que estamos en una ciudad donde llueve la mitad del año, eso terminan pagando los padres. Entonces la inversión es una reducción de esos costos que no se deberían dar, que a veces se dan, pero que no se deberían Es decir, dar. sale de la plata de la ciudad y así se evita que salga del bolsillo del padre y madre Absolutamente. de Entonces, familia. la primera medida de reducción es la inversión que nosotros hacemos. Solo te doy un último dato. Este año escolar arrancamos con pantallas interactivas en vez de pizarrones ya en 12 de nuestras unidades educativas, y hasta final de año tendremos en 20. Sadiel, este tipo de inversiones, la que me acabas de decir de la pantalla, son las que nos hacen abrir los ojos y decimos qué maravilloso. Pero esto siempre tiene que venir acompañado de un presupuesto de mantenimiento, porque si no te topas Absolutamente. con equipos de primera arrumados en una bodega, no voy a decir de una escuela, sino de un hospital, porque nos ha pasado, es lo que más comúnmente hemos visto. Ustedes han hecho la contratación, la adquisición, con los respectivos contratos de mantenimiento. Los contratos de mantenimiento se hacen de forma anual o bianual dependiendo de la vigencia tecnológica de lo que se esté comprando, y eso se lo hace ese año. Yo no puedo contratar un año antes porque todavía no tengo la necesidad, recién estoy comprando. Pero el alcalde siempre lo dice, tenemos que contratar todo con la previsión y la planificación requerida para que algo que adquirimos o implementamos en una fecha, a futuro no se detenga o se deje El dar. contrato como tal no está, pero sí está planificado. Está absolutamente planificado. De hecho, prueba de eso es, hemos comprado más de $500,000 en equipos tecnológicos en los últimos 2 años, desde que arrancó nuestra alcaldía, y efectivamente cada año se hacen los contratos requeridos de mantenimiento con los tiempos planificados. Está clarísimo el primer punto, tú decías son 3. Vamos con el segundo. Primero, la inversión. Número 2, el respeto a los niños y las niñas. Le hemos lanzado por segundo año consecutivo a la ciudad una campaña donde le decimos no es obligatorio el uso de falda en el caso específico de las chicas, por ejemplo. No es obligatorio el uso de tacones, no es obligatorio un corte de pelo específico, tal como están haciendo ahora El Salvador, en una política yo creo que absolutamente fascista, restrictiva del respeto a la identidad. Nosotros respetamos las identidades. Y número 3, un componente ahorrativo y ecológico en nuestras listas de útiles. Hemos intentado depurar de la mejor manera posible o al 100% que no se pidan materiales de un solo uso que pudieran estar contaminando innecesariamente, y de la misma manera que pudiera haber un equilibrio o un criterio, un principio de ahorro en la construcción de la lista de útiles, para que justamente madres y padres que entendemos, todo el país lo está pasando, pero no es una realidad ajena en Quito, podrían estar pasando una situación económica difícil a raíz de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Algo que creo que es importante mencionar, en las modalidades inclusivas que ya arrancaron clases, que son estos más de 3.500 jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores que se reintegran En el Quito vuelve a la en el Quito vuelve al aula, nosotros les entregamos los uniformes y les entregamos los útiles escolares. Ellos no tienen que gastar un centavo, entendiendo que son una población mucho más vulnerable. Es una población a la que se le necesita dar equidad. Sí, ¿no? una suerte de incentivos, ¿no? Generalmente la mayor razón para la deserción escolar está centrada en los problemas económicos o en lo asociado a los problemas económicos. Decimos, bueno, si eso fue un problema hace 10 años, posiblemente hoy el factor económico sigue siendo persistente y nosotros tenemos que dar todas las condiciones para llegar a eso. Desde el Ministerio de Educación se emitieron algunos lineamientos en cuanto a currículo. ¿Esto se coordina con la Secretaría o cómo lo hacen ustedes para, por ejemplo, cumplir con los lineamientos, pero también estar a la vanguardia? Quito, en su componente de educación, con el Benalcázar, con la Unidad Quitumbe, con la Escuela Espejo, con todas estas instituciones emblemáticas, siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a la educación, digámoslo así, fiscal, ¿no es cierto? Entonces, Pública. Educación pública. ¿Ustedes tienen ya una idea de cuáles son las incorporaciones principales que hacen en materia de currículum para mantener esa vanguardia mismo? Ahí a la ciudadanía que nos escucha, solo explicarles una cosa. Nosotros somos un sistema administrativamente independiente, es decir, contratamos nuestros profesores, contratamos nuestros programas, etcétera,
pero en políticas generales, en los grandes lineamientos somos concurrentes a lo que nos dice el ministerio. Entonces, nosotros sabemos y entendemos que es de obligatorio cumplimiento los lineamientos que nos van emitiendo. Incluso el ministerio mismo ha sacado, por ejemplo, un lineamiento que me parece muy acertado, tal vez un poco tardío, pero muy acertado, respecto a la prohibición de agendas oficiales. Eso es algo que nosotros ya venimos problematizando y combatiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que los chicos no estén cayendo en gastos excedentes o imprevistos y que digan, ay, pero compre la agendita aquí al lado o cómprele a tal profesor. Váyase a tal tienda. local que ahí le venden exactamente el libro que se necesita. Sí, no, eso está absolutamente prohibido y instamos, al menos en el caso de las unidades municipales, a que quien pudiera estar viviendo una situación parecida pueda denunciarlo. De ahí me parece que hay una cosa importante en lo que tú dices de la calidad. Para nosotros son 3 elementos o 4 elementos importantes. La primera es la inversión en los modelos educativos. Estamos diversificando nuestros modelos educativos. Te doy solo un ejemplo. En San José de Minas tenemos ya el primer bachillerato agroecológico del Ecuador. Existen, me parece, 3 o 4 a nivel nacional. El primero fue el nuestro en la unidad Rafael Alvarado, en la parroquia rural de Tumbaco, la segunda más grande de la ruralidad. Tenemos un bachillerato dual con la cooperación alemana, donde nuestros chicos y chicas no solo van a recibir un certificado de la República de Alemania, sino que también están trabajando en los mejores hoteles y eso ya les certifica experiencia laboral. Tendremos este año, en los próximos meses, la apertura de nuestro segundo bachillerato dual en la unidad educativa Cotocollao. Esperamos el próximo año aperturar 2 bachilleratos duales más que a su vez puedan estar ubicados en el sur de Quito y se articulen con el nuevo instituto superior que queremos hacer desde Conquito. Te hago una pregunta y perdón la interrupción nuevamente, pero a mí me gusta, prefiero interrumpir y preguntar que quedarme con la vez. quedarme con la duda. ¿Bachillerato dual quiere decir una doble titulación o una doble certificación? ¿Qué es exactamente? Hay una doble certificación. Se gradúa como bachiller, pero también se le certifica en las competencias exactamente que aprendió. Son bachilleratos ya técnicos que les hacemos duales. Duales quiere decir que parte de su formación se hace en un espacio laboral. Entonces, antes teníamos solo un bachillerato gastronómico donde los chicos recibían clases de cocina, una cuña, cocinas remodeladas para empezar este año en Tumbaco. Y ahora lo que hacen estos chicos, aparte de la formación que reciben en la unidad educativa, también ya trabajan y se forman dentro de muchos hoteles del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces ya les reporta una experiencia laboral y un proceso de aprendizaje en campo. Tenemos los duales, tenemos el técnico agroecológico, tenemos la apertura de un nuevo bachillerato virtual en Quitumbe. Antes teníamos solo en el norte, en el Humberto Mata Martínez, ahora también ya lo tenemos en Quitumbe. ¿Bachillerato a distancias, puedes decir? A distancia virtual, para jóvenes y adultos. A ver. Entonces, como vos ves, la calidad también parte de la diversificación de la oferta según las condiciones que podamos tener. Sostenemos nuestros 2 bachilleratos internacionales, en el sur en Bicentenario y aquí en el norte en Benalcázar. Eso es lo primero, la diversificación de la oferta. Segundo, la inversión en la formación docente. Este es un año, todavía no voy a dar cosas muy específicas, pero es un año en el cual uno de los grandes componentes va a ser el reconocimiento de la carrera docente y a su vez la exigencia a través de la formación al docente para que podamos garantizar mayor calidad en el Más aula. que una exigencia es un incentivo, ¿no? Sí, Quien lo hace por vocación sin duda se sentirá incentivado si es que se le ofrecen vías de capacitación. Se nos acabó el tiempo, Zadkiel. Antes de cerrar, quisiera preguntarte, ¿cuántos niños y niñas regresan a clases en el sistema metropolitano de educación? Son aproximadamente... Y adolescentes también, perdón. Son aproximadamente 26,000 estudiantes que regresan entre todas nuestras modalidades y ofertas, desde el 1 año en los CMIs hasta los 70 años en las modalidades inclusivas, 26,000 estudiantes. Me sapean, ¿es verdad que tiene un incremento de la matrícula? Absolutamente, del 66% respecto a hace 2 años. O sea, 66% respecto de 2023. Así es. ¿No? Y la capacidad se amplió para abastecer esa demanda. De hecho, el gasto corriente casi no crece. Crecimos, que te podría decir, menos del 4 o 5% en gasto corriente, pero ampliamos la matrícula a un 66%. ¿Por qué pasó esto? Porque tal vez las autoridades del momento no veían una
potencialidad en este programa y lo tenían funcionando al mínimo. Entonces, donde había tal vez unidades educativas con aulas de 10 chicos, de 8 chicos, hoy son de 30 chicos. Que Y dirán, no, es que mucha gente está no, bien, dentro de la media. está en la capacidad técnica, absolutamente. Más bien lo que estamos haciendo es utilizando hasta el último centavo de los recursos que los quiteños y las quiteñas nos confían. Y es lo que siempre nos dice el alcalde. Utilicemos con la máxima de responsabilidad cada centavo, y utilizar con responsabilidad cada centavo es que si el servicio está planificado para 100, porque es lo correcto, tiene que ser para 100. No más porque afecta a la calidad, pero no menos porque estamos desperdiciando recursos de las quiteñas y los quiteños. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. 16 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Quiero agradecerle al secretario de Educación del Distrito Metropolitano, Sadkiel Cárdenas, quien nos ha acompañado esta mañana. Gracias, Sadkiel. Sí, vamos a una pausa, regresamos ya con el siguiente diálogo informativo. Son las